Gracias a todos por estar aquí. Estamos presentando el grupo focal con el tema de las ¿qué? Enfoque humanista. Enfoque humanista y cognitivo conductual, ¿no? Okay. Entonces, Ok, bueno, nos presentamos. Adelante. Yo me llamo Oliver. Mucho gusto. Yo me llamo Manuel. Yo me llamo Karim, soy de octavo semestre de psicología. Muy bien. Profe. Yo me llamo Jesús. yo soy Dani. Me llamo Axel. Y somos los de psicología de sexto semestre. Bueno, ¿qué les parece si para empezar abro con una pregunta? ¿La terapia cognitivo-conductual realmente cura o solo enseña a controlar los síntomas? Oliver. Yo quiero empezar de que hay varias generaciones de la cognitivo-conductual. Y sí hay ciertas generaciones, por ejemplo la segunda generación yo considero que sí es para controlar los síntomas, pero no para atacar la enfermedad. Pero la tercera generación, que es ese con contexto, que ya tiene ya toma más en cuenta la parte contextual de tu paciente, ya vas a atacar la problemática del paciente y ya no solamente tratar los síntomas. Ok, entonces depende de las generaciones. ¿Cuáles son las principales diferencias de estas? Los avances, los estudios que hay sobre ellos, y por ejemplo en la tercera generación puedes encontrar terapias como la mindfulness MBST, si mal no recuerdo, una de mindfulness, aceptación y compromiso, esa está padre también, y esa ayuda más a que no sanes el paciente desde lo que su sociedad lo ocupa, sino desde lo que el paciente necesita, ¿no? Y les pones compromisos de vida hacia lo que ellos quieren ser, los guías hacia su máximo potencial, podría decirlo yo. No sé qué piensan aquí al lado. Pues a diferencia de medicina, curarse en psicología, creo que es muy difícil de definir qué es curarse en psicología. No sabría decir si el que sepa manejar los síntomas es sinónimo de cura. Yo diría que sí, porque no hay algo que enferme como tal, sino es algo patológico o algo biológico directamente. Yo diría que ambos van muy de la mano, el curarse y manejar síntomas. ¿Ustedes cuáles consideran que son las principales diferencias entre estos enfoques? Profesor Chuy. La epistemología de cada uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, si bien para la psicología en general el objeto de estudio es el mismo, no se aborda desde el mismo lugar. Por ejemplo, desde el campo del humanismo se busca llegar a una cuestión de autorrealización. Y desde el campo cognitivo-conductual tiene que ver más con una metodología que sigue una serie de pasos estandarizados para poder llegar, por ejemplo, a análisis funcionales de la conducta, a lo que decían de terapia de aceptación y compromiso, cuestiones que tienen que ver específicamente, que son específicamente conductuales. Y el humanismo busca algo más subjetivo, si podemos decirlo así. ¿Cree que a través de la terapia cognitivo-conductual se puede llegar a la autorrealización? Sé que son dos conductas completamente distintas porque son dos posturas diferentes, pero justamente hablaba de una diferencia de otra. ¿Se podría llegar o creo que lo ve complicado? Yo creo que no es un objetivo terapéutico para la cognitivo-conductual, pero no lo sé. ¿Qué opinas? yo creo que sí se puede, pero te puedes acercar. A lo mejor no como esta autorrealización, pero por ejemplo, si retomamos lo que dijo Oliver con lo de la tercera generación, que ya toma en cuenta el contexto, yo creo que te puedes acercar bastante. ¿Quieren agregar algo? Sí, pues yo creo que sí se puede llegar a la autorrealización. Nada más que, como dice el profe Jesús, como tal no es parte de sus objetivos. Y a mi parecer es
como que más factible trabajarlo por el TCC, porque el TCC lleva más procesos un poco más objetivos y más estructurados. Entonces el humanismo pues puede que sí se pueda llegar al objetivo, pero siento que por lo mismo que es subjetivo, se puede llegar a desviar un poquito. Entonces, para mí es mejor seguir una serie de procesos que te lleva a tu objetivo definido. Un poco más Ajá. estructurado, protocolar. Yo, por ejemplo, también creo que no es si cuál es o cuál otra, sino ver lo mejor que te funcione de las dos y aplicarlo a tu paciente, ¿no? O sea, que el paciente, no dogmatizar al paciente con una corriente, no porque yo sea más TCC, tengo que trabajar pues esa parte, ¿no? Yo considero que hay que usar lo mejor de las dos terapias y enfocarlo a la mejor intervención que le pueda funcionar a la persona que estamos atendiendo. Qué interesante que hayas mencionado eso, porque es justo, se relaciona con la siguiente pregunta. ¿Sería ético usar la técnicas del TCC si el paciente se siente invalidado? ¿Invalidado en qué? Usamos técnicas. No entiendo la pregunta tampoco. Yo creo que ahí es no creo que la TCC no valide a las personas o las emociones, sino es más bien la mala praxis de un psicólogo que no haga escucha activa, que no ponga atención, que no lleve un correcto procedimiento o sea, que ignore la sintomatología que está prestada a su paciente, ¿no? Por enfocarse en comprobar números o evaluar psicométricos. Y bueno, ustedes si estuvieran a punto de empezar un proceso terapéutico, ¿cuál de estos dos enfoques con cuál preferirían empezar y por qué? Pues depende, bueno, yo personalmente depende a qué voy a terapia, o sea, si es porque, no sé, no puedo dejar de fumar, pues iría por una TCC, ¿no? Pero si es por algo más, digamos, orientado a mis emociones y conflicto interno, iría por un humanista. Yo comparto ese mismo pensamiento, o sea, como que siento que la TCC ayuda más a, no sé cómo explicarlo, pero Dino así tal cual, estaríamos bien. o sea, deja acomodo mis ideas. Ya me puse nervioso. O sea, como que el humanista siento que es más como para un duelo, o bueno, en mi caso yo pienso en un duelo, siento que eso como que me ayuda más a un crecimiento más personal, y la TCC más algo en específico, por ejemplo lo del cigarro, o no sé, alguna adicción al celular, por ejemplo, que eso es algo muy frecuente en esta generación. Yo pienso que la TCC es más guiada hacia dejar algo o trabajar algo, y lo humanista es más como para superarse a uno mismo o un crecimiento más personal. No sé si me doy a entender. O sea, preferirías ir a una TCC si se tratara de una conducta observable, de una rutina o un hábito, y en un humanista si se tratara de algún conflicto interno, un tema de autosuperación. Sí, tal cual así. Bueno, no, sí, adelante. Yo primero iniciaré con un proceso de TCC para identificar mi problemática. Ya identificando mi problemática, pues mi terapeuta tiene que hacer ciertas técnicas de modificación conductual. Hay personas que, bueno, hay técnicas que son un poquito más confrontativas y hay otras que no. Y ahí pues ya depende de la necesidad de cada quien. Entonces yo preferiría primero asistir a esa para identificar mis problemáticas, organizarlas, y ya que lleve un proceso de TCC, me voy a un proceso humanista, nada más para reforzar, como para saber con mucho. Curioso que saques eso. Hablando de resultados, ¿qué consideras más práctico? ¿Resultados rápidos o resultados profundos? Más práctico, es más práctico, es que es lo mismo lo que estás diciendo, ¿no? Pero si la pregunta es qué enfoque da un resultado más práctico o más veloz, pues creo que el cognitivo conductual va a ser muy concretito hacia dónde va a ir, debido a que identifica los pensamientos, identifica qué está chocando entre la tríada de emoción, pensamiento y conducta, y va a modificar sea cual sea el elemento que se requiere modificar. Entonces, practicidad, el enfoque cognitivo conductual, sin duda alguna, al lado del humanista.
De acá al lado. ¿Quieres? Yo creo que depende también a qué quieras llegar, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Porque lo padre de nuestra carrera de la psicología es que es una ciencia básica y una ciencia aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ciencia que seguimos recopilando teoría, pero que también usamos la práctica de estas mismas teorías, ¿no? Entonces, yo creo que depende para qué lo uses. Si quieres resultados rápidos, a lo mejor para terapia, ¿no? Pero a lo mejor para un estudio de longevidad, pues te conviene más hacer una TCC para llevar una estructura y llevar un registro, ¿no? De lo que quieres sacar. O sea, depende de hacia qué quieras usarlo, ¿no? Si hacia un estudio, hacia terapia. Ok, ¿y ustedes creen que se puedan como complementar estos dos enfoques dentro de una práctica clínica o se deberían de tener completamente separados? ¿Separados? Sí, porque no son los mismos objetivos terapéuticos. Si uno juega a ser todo loco, pues solo va a acabar revolviéndose a sí mismo y a su paciente. O sea, primero tienes que definir una epistemología sobre la cual trabajas y ya después especializarte en esa epistemología. Si de por sí es casi imposible conocer el 100% de una rama teórica, intentar conocer dos al mismo tiempo, pues revuelve las cosas. También la terminología es diferente, o sea, no se le llama de la misma manera a una u otra cosa, a pesar de que sea, entre comillas, el mismo fenómeno. Entonces yo creo que pues es como decir, no sé, los cacahuates y las habas son lo mismo. Pues se pueden juntar, pero no son lo mismo, no sirven para lo mismo, no saben igual. Y pongamos un paciente llega, pero les comenta, tengo un proceso de TCC, pero vengo con usted para trabajarlo en un enfoque humanista. No lo aceptan. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tiene un proceso terapéutico. Y es como instalar 2 antivirus en una computadora. No sirve. Cada quien va a dirigir la cura hacia cierto lugar. No tiene lógica. Porque se van a contraponer en algún momento las técnicas. O sea, no se va a abordar de la misma manera, aunque sea el mismo problema, no se va a abordar igual. O sea, podría haber un conflicto entre cómo se está abordando por la misma diferencia de cada enfoque. Ajá, y por el propio terapeuta, porque va a haber algún momento donde diga, es que el cognitivo conductual me dijo esto y tú me estás diciendo esto, y entonces pues el propio paciente los va a echar a pelear. Eso, y que también psíquicamente puede ser como un triángulo amoroso, entonces no me parece buena idea. Depende, yo diría que depende, le sumaría que si tienen un enfoque de terapia breve, hay algunos autores que mencionan que lo importante para un enfoque de terapia breve, en donde tienes que sacar al paciente en 10 sesiones, 15 sesiones, tienes que abordar o hacer uso de los diferentes enfoques para ver qué le va a funcionar a este paciente. Y en ese caso tendrías que conocer cómo abordar cada cosa desde cada enfoque. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con el maestro Jesús. Cuando si llega desde otro profesional a ti, sí va a haber una pelea y una discusión, un conflicto. A diferencia de si llega directamente contigo y entonces tú manejas y ves y haces uso de cada herramienta y cómo le va a funcionar al usuario. Al mismo tiempo, yo lo que digo es al mismo tiempo no. O sea, pero si terminó un proceso cognitivo-conductual y llega a un humanista, sí. O sea, solo al mismo tiempo digo que no. Tiene que terminar uno para iniciar otro. Y si al mismo tiempo hubiera comunicación entre los terapeutas, ¿no? Yo solo quisiera agregar que siento que sí se podría como juntarlas, pero no las dos terapias, sino técnicas de terapia. Por ejemplo, puedes aplicar una terapia cognitivo-conductual, pero estar usando técnicas como la silla vacía con tu paciente, ¿no? Y pues o sea, son herramientas que te pueden, al final de cuentas, como que ayudar, ¿no? Yo creo que cada corriente te da ciertas herramientas. Tú tienes a tu paciente descompuesto como un coche y ya cada corriente te da una herramienta, pero hay que saber cómo usarla en la persona que quieres ayudar a que comprenda sus problemas, ¿no?
¿Creen que la TCC puede hacer que las personas de cierta forma se repriman emocionalmente? ¿O es parte del proceso ayudarlos a liberarse un poco de eso? Se reprime. ¿Qué quieres decir con que se reprime? Que solo se fijen en las conductas y traten de solamente las conductas, no factores emocionales. La represión es parte del ser humano, no de la terapia. Yo creo que te refieres a que si, como es una terapia que es mucho de ser una ciencia aplicada y como estás trabajando con un objeto de estudio, por estar trabajando tu objeto de estudio, pues desvalorizar a tu paciente, ¿no? De que no, por querer que salga bien tu estudio, no estés validando sus emociones, pero creo que todo lo contrario, para hacer una buena praxis de la TCC es algo que va inerte de la terapia, ¿no? O sea, tienes que contemplar las emociones, ver qué sentimientos o pensamientos desembocan y qué conductas está llevando. Ahora, hablando un poco del enfoque humanista, ¿creen que justamente este enfoque romantice demasiado el sufrimiento humano? No, de hecho me genera ruido. Romantizar el sufrimiento, porque romanticiría. Yo pronuncio como yo quiero. Romantizaría. ¿Por qué romantizaría el sufrimiento? Pues es que justamente lo que busca un enfoque humanista es justamente tener estas como validaciones de todas las emociones que puede llegar a vivir una persona. O sea, por ejemplo, hemos hablado de los duelos, de las superaciones personales y así, pero también si lo vemos desde un enfoque cognitivo-conductual, pues no se enfoca tanto justamente en eso, sino más en unas conductas, como por ejemplo, si estoy viviendo un duelo, tengo conductas autolesivas y así, no me enfoco tanto en mi duelo, sino en mis conductas autolesivas. Entonces romantizamos, por así decirlo, esto de mi sufrimiento y trato de llevarlo a un... Es que pues no se fue porque pues, quiso, sino porque debía y así. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Creo que sí, pero creo que está mal utilizado la palabra romantizar. A pesar de que la pronunciaba más. ¿O Pues cómo es lo que definiría? desde ambos enfoques se busca validar la emoción. Okay. Y no hay un enfoque que romantiza. Una situación que te hace sufrir, para empezar, sufrimiento, pues es más, desde una tesis es una decisión, y desde un humanismo podría ser que no estás detectando la necesidad de la emoción que estás viviendo. Okay. Entonces, más que romantizar, creo que es el enfoque que se le ha dado, o la visión que se tiene del humanismo, de pensar que el humanismo romantiza dolor o romantiza conflicto, cuando en realidad lo que hace el humanismo es ver el área de oportunidad en el dolor, o el área de oportunidad en las adversidades. Claro. Si tú vas con un humanista y le dices, es que vengo porque me abusaron sexualmente, no va a buscar romantizar que te abusaron, o buscar algo, pintarlo de color rosa, porque al final es un abuso. Lo que va a hacer es detectar cómo ese sentimiento, ese ciclo de la emoción debió haber sido cerrado, o debería de satisfacerse en tanto a la necesidad que se está experimentando, pero en ningún momento va a romantizar el dolor, creo. Pues bueno, chicos, alguien que tenga algo más que añadir sobre nuestro tema. ¿Algún comentario de cierre? Pues yo creo que las dos son útiles dependiendo para qué las uses. Sí, recordemos que al final lo importante es lo que sabe el paciente, ¿no? O el usuario, o quien se presenta. Al final no es que un enfoque sea mejor que el otro, sino más bien lo que le va a servir a la persona que tienes enfrente. Pero siendo una ciencia, pues recuerda que al final somos una ciencia y tenemos que ser sistemáticos y metodológicos en nuestra manera en la que aplicamos el enfoque que sea. Eso es lo que yo aportaría. Yo creo que también aportaría yo de que hay que saber, creo que lo que nuestro enfoque puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Sí. Porque si nosotros, por ejemplo, soy TCC y ya me especialicé mucho en TCC y no sé nada de humanismo,
no lo aplicaría porque puedo caer justamente en una mala praxis, ¿no? Y al final de cuentas el que sale dañado es el paciente. Entonces, saber cuáles son nuestros límites, a qué pacientes podemos atender, a cuáles no, y tener nuestra cartera de contactos para poder canalizar correctamente dependiendo de las necesidades del paciente. ¿Alguien más? Yo creo que o sea, solo hay una manera de saber si funcionó o no funcionó un tipo de psicoterapia, y eso solo lo va a saber el paciente, nadie más. Y tú eliges el tipo de psicoterapia que quieras dependiendo de muchas cosas, o sea, de tus gustos, de tu propia personalidad, de lo que te ha funcionado, y no hay ninguna razón por la cual echar a pelear una y otra. Simplemente unos decidimos trabajar con una, otros con otra, y habrá pacientes para una, pacientes para otra, mientras se haga de forma ética y pues el paciente encuentre lo que buscaba, o simplemente que deje de vivir tan insatisfactoriamente, pues entonces significa que está funcionando. De ahí en fuera, cada quien puede elegir el enfoque que quiera y no pasa nada. Pues creo que sería todo. Muchísimas gracias por su participación y eso sería todo. Muchas gracias.